El año es el Apocalipsis de Jesucristo. La serie es Cristo como luz y yo les voy a hablar hoy hacia adentro de Cristo. Es necesario comenzar de esta manera porque yo hoy les quiero hablar de ese enigmático libro llamado el Apocalipsis, de ese complicado libro llamado el Apocalipsis, de ese libro complejo, profundo, llamado el Apocalipsis. Entonces, hoy les quiero explicar con la luz que el Señor me ha dado hasta el día de hoy, qué fue lo que pasó con Juan en la isla de Patmos. Hoy voy a dedicarme a explicar eso, pero vamos a comenzar de esta manera. Estoy creyendo que el 2018 es el gran inicio de un quinquenio glorioso, de un quinquenio revelador, de un quinquenio libertador. 2018 será un año de bautismo, diga de bautismo. Sí, de ser sumergidos en la revelación de Jesucristo. Porque la palabra bautismo o bautizo lo que significa es sumergir en algo. Y en ese sentido es estar sumergidos en Cristo. ¿De qué vamos a hablar en este año y en los próximos años? Vamos a hablar de Jesucristo. Diga conmigo, vamos a hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestra teología es una sola. Nuestra teología es 100% Cristo. Diga eso conmigo. Es 100% Cristo. Algunos quizás se preguntan, pero ¿por qué la insistencia de ahora hablar puro de Cristo? Mi amado hermano, porque es que no existe tal cosa como las doctrinas de la iglesia. La iglesia no tiene tal cosa como doctrina. Se habló de la iglesia del Señor. La iglesia tiene una doctrina y esa doctrina se llama Cristo. ¿Sí? Nuestra teología es 100% Cristo. Y hoy quiero mostrarles muchas bases o bases de lo que estoy mencionando. Es tanto así que es una sola doctrina, porque si yo entonces comienzo a mezclar a Cristo con otras cosas que nosotros a nuestro juicio son doctrina, entonces yo estoy ya mezclando a Cristo con otra cosa. No sé si me estoy explicando. Y Cristo es puro. Cristo en sí mismo es completo. Él no necesita una muleta para que Él sea. Él sencillamente es. Repito, en ese sentido, la doctrina de la iglesia es una sola. Y bien lo explica Juan en su segunda carta. Por favor, rápidamente allí conmigo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11. Juan entendió quién era la doctrina. Mire cómo dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Esta es la Nueva Versión Internacional. Aquí sí me la puedes poner sencillita, en la 60, para que el resto de mis hermanos lo vean. Y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿En la doctrina de qué? De Cristo. Está claro. Cuando Hechos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles no eran ellos en sí mismos. La doctrina de los apóstoles era Cristo. Dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Escuche eso. Aquel que no persevera en la doctrina de Cristo, el tal no tiene a Dios. Puede tener teología, pero si su teología no es Cristo, Juan es radical en decir no tiene a Dios. Porque yo quiero, ojo, la teología es buena. Tenemos que estudiar.
tenemos que tener herramientas, pero hay que hacerlo ya con el espíritu correcto. Hay que hacerlo con la dirección correcta. ¿Me explico? Porque en muchas oportunidades yo he dicho aquí que si fuese por teología, no hay teólogos más grandes sobre la tierra que los rabinos. Pero Juan está diciendo, Juan que viene de un contexto judío, de un trasfondo teológico judío, él está diciendo: el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y si había algo que los rabinos de aquella época no tenían, era que perseveraban en la doctrina de Cristo. Ellos perseveraban en la doctrina del pacto antiguo, pero no en la doctrina de Cristo. Sigue diciendo este texto: el que no persevera en la doctrina de Cristo, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. ¿Y a quién? Y al Hijo. Vean la radicalidad de Juan. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? Está hablando de Cristo. No le recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa, en otras palabras, es cómplice de sus malas obras. Entonces, ¿cuál es la doctrina de la iglesia? En cierto momento, finales del año pasado, alguien me escribió a través de las redes: Pastor Uziel, necesito que me orientes. Estamos estructurando la iglesia y estamos haciendo los estatutos, algo así. Las doctrinas de la iglesia, porque estamos empezando por allí, por las doctrinas de la iglesia. Y según el nuevo pacto, pastor, yo quiero preguntarle, ¿cuáles son las doctrinas según el nuevo pacto? Yo dije: santo cielo. Yo le dije: mira, tenemos una sola doctrina. Cristo es nuestra doctrina. Él me dice: sí, pero quiero tener aspectos para enumerar. Y yo le digo: bueno, no te va a alcanzar hojas en el mundo para comenzar a enumerar a Cristo, para establecer de eso las doctrinas de la iglesia. Le dije: mira, vámonos por lo sencillo. El Señor resumió todo eso: ama al Señor y ama al prójimo. Oye, pastor, si es verdad, usted tiene, bueno, ya que él quería enumerar, bueno, vamos a basarlo en amor, pues. Ama al Señor y ama a tu hermano, y ya. Pero como me comenzó a detallar otras cosas, no, porque esto, lo otro, la estructura. Y yo le dije: ya va. Dime algo. ¿Ya ustedes como iglesia saben hacia dónde van? ¿Ustedes conocen cuál es la asignación de Dios para su casa local? ¿Cuál es el destino de la iglesia? Pastor, ahí sí es verdad que no sé qué decirle. Le dije: porque en vano sería estar haciendo estructura, estar sacando estatutos y reglamentos y doctrinas si no se sabe a dónde va. Estoy esperando que me vuelva a escribir para ayudarle, porque no me ha escrito más. Mi amado hermano, necesitamos un evangelio limpio. El evangelio es limpio, pero nosotros lo hemos contaminado. El ser humano lo ha contaminado. Por lo tanto, no hay que estarnos enrollando. La doctrina de la iglesia es una sola. ¿Quién es? Cristo. Dígalo con ánimo: Cristo. Por eso yo me fui con la carga de: Señor, ¿realmente tú le importas a la iglesia contemporánea? ¿Realmente tú le importas a la iglesia en nuestras ciudades, en las naciones? ¿Realmente tú tienes un valor para nosotros, Señor? O sencillamente de manera light: bueno, sí, yo soy cristiano. Bueno, sí, hoy voy a la iglesia porque toca ir, porque es domingo. No, yo vengo es porque me importa. Me importa la comunión con Él, me importa la comunión con mis hermanos. Yo vengo porque a donde hay amor, mire, uno va a cualquier lado si uno está enamorado.
Por eso es que dice que el amor todo lo puede, que el amor todo lo soporta, hermano, porque si hay una anestesia que es vital para nosotros ser transformados en la vida del reino, es el amor. ¿Por qué digo una anestesia? Porque nosotros necesitamos, cada vez que venimos a ser expuestos por la palabra, necesitamos primero tener un romance con el esposo. ¿Por qué? Porque solo la anestesia del amor puede permitir que se me haga la cirugía y que se me quite lo malo que poseemos. Por eso es que usted debe irse de aquí cada domingo convaleciente. Porque si usted no se va convaleciente, a usted no le extrajeron nada. Usted ha visto a alguien saliendo de una sala de cirugía. Usted ha visto cómo sale. Sale diciéndole al doctor: gracias, doctor. Y ahí va en una silla de ruedas. Gracias, doctor, qué bueno. ¿Cómo salió todo? Todo salió bien. Y ahí va contento, feliz, con una herida, pero él va contento. ¿Por qué? Porque le salvaron la vida, pues. Usted lo visita y ¿cómo se siente, hermano? Bueno, hermano, aquí con los dolores, pero feliz porque la cirugía que era debido a muerte salió bien. Pues nosotros necesitamos de amoríos primero. Por eso este asunto de cantar antes es bueno, ¿no? Porque cantamos y el Padre nos acaricia y sentimos su presencia. Y ahora sí, entonces cuando Él ve que estamos allí, embelesados, aquí viene la palabra: hacer la cirugía. Hermano, yo sé. A veces nosotros, los que tenemos la responsabilidad de impartir la palabra, uno suelta una palabra. Uno pudo haber dicho 100 palabras bonitas y motivadoras, pero en lo que uno soltó una, el hermano se va convaleciente y dice: eso que dijo no me gustó. No, es que el cirujano no te hace la cirugía porque a él le gusta, es porque era necesario. ¿O no? Era necesario. Entonces, cuando el Padre nos aplica una cirugía, si salimos convalecientes, deberíamos ir como el paciente cuando sale. Ay, gracias doctor. Él va ahí que, ay, no, hermano, mire, la broma más ridícula. A uno lo desnudan. Uno va allí con las nalgas afuera, con una cosita azul semitransparente y uno contento. Ay, gracias. Porque no quedaste en la operación. No, venimos aquí, somos expuestos, debemos darle gracias al Señor. Mire, si yo me voy de aquí convaleciente es porque algo me extirparon. Por eso es que muchos, cuando escuchan la palabra de reino, de gracia, no les gusta, porque es obvio, hermano, ¿quién se quiere hacer una cirugía? No. Entonces, nuestra doctrina es una sola. Estaba predicando en Táchira y habían puros teólogos de una denominación que no voy a decir, porque si esto lo sacamos por las redes, entonces. Pero ellos son, o sea, no hay gente más teóloga que ellos. Es una idolatría enfermiza. Yo me sentí así como que. Pero comenzaron a preguntar: pastor, ¿pero por qué esto? Por esto. Pastor, ¿y esto? Entonces me preguntaron: entonces usted es calvinista. Y yo le dije: no. Hermano, nosotros no somos ni arminianos ni calvinistas. No somos ni luteranos. Nuestra doctrina es una cosa. Es una sola cosa. Nuestra doctrina es Cristo. Porque hay iglesias hoy en día que cada una agarró una línea. Algunos son de Arminio, otros son de Calvino, otros son de Lutero, y así sucesivamente. Entonces eso lo que ha hecho es subdividir la iglesia. Porque Calvino
Hablaba de que somos salvos, de que no importa lo que hagamos, es por gracia, no es por obra. Entonces, bueno, cuando ellos escuchan que uno habla mucho de la gracia, entonces la gente concluye, el que sabe algo de teología concluye, entonces este es calvinista. No, yo me amarro es a la gracia que Cristo manifestó. Debemos amarrarnos a la gracia que Cristo manifestó. Por lo tanto, desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo lo es todo. ¿Qué es Cristo? Lo es todo. Yo quiero mostrarle rápidamente 4 versículos que afirman que Cristo lo es todo. El primero de ellos, primera de Timoteo 3:16. Cristo lo es todo. Mire cómo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pregunto, ¿quién fue ese que se manifestó en carne? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermano, entienda bien. Esto no está tan fácil de comprender, porque allí nos dice Pablo que es un misterio. Pero el evangelio, la esencia del evangelio, lo completo del evangelio está resumido en el misterio de la piedad. A eso que el Señor, que Dios se hizo carne, que tomó forma de hombre, que fue justificado, que fue recibido en gloria, a eso se le llama el misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad tiene que ver con Cristo. Por eso es que Él no es algo, Él es todo. Por eso es que Él no es el primero, Él es todo. El otro versículo, Colosenses 1:26-27. Colosenses 1, note usted lo siguiente: en todos los versículos que estamos leyendo, Cristo es un misterio. Dice el misterio de la piedad. Colosenses 1, 26, 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La palabra misterio lo que significa es secreto. Y yo le pregunto, ¿cuál es ese padre que no mantiene secretos con sus hijos? Hay cosas que solo se sabe es en la familia, en el seno de la familia. Y eso se mantiene como un secreto. Por lo tanto, el Padre Celestial siempre ha tenido un secreto y se lo dio a conocer a sus hijos. El otro versículo, Hechos 17:28. Este versículo es contundente. Puesto que en Él vivimos y nos movemos y existimos. Diga eso conmigo: en Él vivimos, nos movemos y existimos. La pregunta es: ¿no está observando usted que si en Él usted se mueve, si en Él usted existe, si en Él usted es, ¿quién es el que sustenta su vida? Él es el sustento de nuestra vida. De hecho, Hebreo dice que todo lo que existe, Él lo sustenta, lo sostiene con la palabra de su poder. Por lo tanto, este asunto de que Él es todo se nos tiene que terminar de abrir, hermano. Este asunto de que Él es todo, y cuando se dice todo es todo, Él es nuestra vida, Él es la doctrina, Él es la teología. Colosenses 3:11, lo leo en el lenguaje actual.
Colosenses 3:11 dice: por eso ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o libre. Punto. Lo que importa es que Cristo es el todo y está en todos. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es Cristo? ¿Es algo? Y ahí entonces venía la pregunta del principio: Señor, ¿realmente nos importas? ¿Realmente el esposo nos importa? ¿Realmente el amado nos importa? Aquel que nos salvó, aquel que nos convirtió en coherederos, en herederos, aquel que nos redimió con su sangre, aquel que con un solo sacrificio único y perfecto y para siempre nos santificó, justificó, redimió. Realmente el amado, el esposo, el rey nos importa. Porque si estamos enamorados y Él me importa, yo voy a estar donde Él está o no. Yo voy a ir donde Él va o no. Yo voy a participar de lo que Él participa o no. Mi amado hermano, ¿y qué dice Pablo que es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, en este cuerpo robusto está Cristo. Y si Cristo me importa, Él me debe importar. Y si amo a Cristo y quiero estar cerca de Cristo, pues porque yo me tengo que separar de Él. Porque el matrimonio, ¿qué es? Un pacto de unidad. Un pacto de unidad. Entonces, veamos qué fue lo que pasó en Patmos con Juan. Le voy a decir quizás un trío de cosas, un cuarteto de cosas, anote allí. Número 1. Adán dentro del Edén. Adán dentro del Edén. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos muestra el proceso de la creación. Ya estamos estableciendo de que Cristo es todo. Estamos estableciendo de que Él es todo, no es ni siquiera, no es lo más importante, no, es todo. Lo estamos estableciendo, es nuestra doctrina, es nuestra vida, es nuestra teología. En Él somos, vivimos, nos movemos, existimos. Él es todo. Ahora vamos a ver, yo voy a comenzar por el Espíritu a explicar, y le pido al Señor que me dé las palabras, a explicar qué es lo que pasa con Juan en Patmos. Préstame atención con lo que viene. Adán, la idea de Adán, cuando Dios hace el proceso de creación, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, la idea de Dios era que Adán viviera dentro del Edén. Pregunto, cuando Dios hace al hombre, ¿a dónde lo puso? Si usted lee Génesis no dice que fue puesto en la tierra. Lógico, en la tierra estaba. Pero el hombre fue puesto en un jardín que Dios le llamó Edén. Dios le llamó Edén. Resulta y acontece que en hebreo la expresión o el término Edén no era un asunto geográfico. Edén era una región, un ámbito, una morada en el espíritu. Por eso dice, Dios plantó un huerto en Edén. El nombre de ese ámbito es Edén.
No confundamos, porque a veces hemos confundido huerto con Edén, ¿sí o no? A conciencia. Huerto del Edén. No, la palabra huerto es jardín. Dios estableció un jardín. Lo que Moisés proféticamente está viendo, porque Moisés no estaba en el proceso de creación. Me explico. Quien recibe el Pentateuco, comenzando por Génesis, es Moisés, y Moisés lo recibe por revelación. Y Moisés está viendo que había un jardín. El Señor estableció un jardín que le llamó Edén, y en ese Edén puso al hombre que había formado. En otras palabras, para su conocimiento, Edén no tenía que ver con algo geográfico. Edén no era algo físico, literal, porque hasta el día de hoy Edén no ha sido descubierta. Y eso que la Biblia, Génesis, te da coordenadas. Aquí estaba esto, aquí estaba lo otro. Y con toda la tecnología que ha surgido, con todos los arqueólogos que han surgido y se la pasan en aquellas tierras buscando, me explico, aquellas riquezas antiguas históricas, todavía Edén no ha sido descubierta. Porque no era una tierra literal, no era algo geográfico, era una morada en el espíritu. La idea de Dios con Adán era que Adán viviera dentro de Edén. Eso lo dice Génesis 2:8. No era un lugar físico. En el hebreo la palabra Edén es un lugar de deleite, de placer, de delicia. También puede ser traducida como paraíso. Era una región, pero insisto, no era espiritual. Perdón, no era física, material, era espiritual. Era una morada en el espíritu. Era una región en el espíritu. Edén era 100% espiritual. En ese sentido, escuche esto, Dios introduce a Adán en Edén, pero cuando Adán peca, Dios lo sacó de Edén. Génesis dice que Dios lo introduce, pero Génesis también dice que Dios lo sacó. Lo echó de ese ámbito, de esa morada espiritual, lo echó de esa región, de esa región espiritual. El Señor lo echó y puso querubines en la entrada de ese ámbito, de esa morada, de esa región. Puso querubines para que el hombre no entrara de nuevo. Si puso ángeles, es porque este lugar es espiritual. Vamos con calma, porque esto hay que ir así, con calma. ¿Qué era Edén? Era un ámbito, era un lugar de delicia, deleite, era un paraíso. Ahora Adán fuera del Edén, Adán fuera de esa morada espiritual, ahora él tiene que enfrentarse a la realidad de hacer su propia morada a imagen y semejanza de su necesidad. Él tiene la necesidad ahora de hacer casas físicas, de hacer una morada donde él se sintiese resguardado. ¿Por qué? Porque se sentía desnudo, desprotegido. Así que no se le olvide esto del Edén. La idea era que Adán viviera dentro del Edén. Número 2. La idea era que Noé se salvara dentro del arca. Dios llama a Noé y le dice que haga un arca. Usted conoce la historia. Dios le da el diseño, medidas, materiales de cómo él iba a realizar el arca. La razón más contundente por la cual el arca no se hunde es porque el arca era tipo de Jesucristo. Y quiero explicar ese término tipo. En teología,
existe ese término tipo y antitipo, así como lo escucha, tipo y antitipo. El tipo es una figura profética, es una imagen profética, y el antitipo es el cumplimiento del tipo. El antitipo es el cumplimiento de esa figura profética. ¿Sí? La Biblia está llena de tipos y antitipo. El antitipo es Cristo. Por eso es que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de una sola persona, de Jesucristo. La razón por la cual el arca no se hunde es porque el arca en ese momento era tipo de Jesucristo. Jesucristo es el antitipo de ese tipo. Jesucristo es el cumplimiento de esa figura o de esa imagen profética. ¿Qué es lo que sucede entonces? La idea de Dios era que Noé y su familia se salvaran dentro del arca. Y Dios permitió un tiempo de gracia para que Noé pregonara, para que Noé predicara que venía un diluvio y que iba a acabar con toda existencia humana. Y ya nosotros conocemos la historia muy bien. Pero resulta y acontece que cuando llegó el tiempo, Dios trancó la puerta del arca. No fue Noé. Escúcheme esto. Quien le trancó la puerta a Noé del Edén fue Dios. De Adán, perdón, fue Dios. Y quien le trancó la puerta a la generación de Noé fue Dios. Escuche esto. El arca estaba completamente equipada con todo lo que Noé y su familia iban a necesitar en todo ese periodo de tiempo. En el arca estaba todo. Así como en Edén, Noé tenía todo. Adán. Así como Adán en Edén tenía todo, Noé en el arca tenía todo para él y para su familia. Por eso la instrucción fue: vas a meter esto, vas a meter aquello, y tantos de animales. Y Dios le dio toda la instrucción. ¿Para qué? Para que cuando viniese el diluvio, el tiempo malo, el tiempo de juicio, él no tendría necesidad de salir afuera. Todo lo tenía dentro del arca. Todo estaba en esa figura que representaba a Cristo. ¿Vamos bien hasta allí? Génesis 7:1 dice que cerró la puerta. Génesis 7:1 dice: entra tú y tu familia. La palabra que quiero resaltar es entra. Entra. ¿A dónde iba a entrar? Entra. Y el 7:16, como dice, 7:16, y entraron. Y dice al final: luego el Señor cerró la puerta del arca. Más adelante llega ahora el postrer Adán y da una declaración que muchos no han comprendido qué quiere decir estas imágenes que se leen allí. El postrer Adán, en cierto momento, hablando con sus discípulos, lo muestra Juan. Qué interesante. Juan no es cualquier apóstol. Juan es uno de los apóstoles más importantes que escribió. Y en su momento seguiremos comprendiendo esto. Pero Juan, en su evangelio, capítulo 14,
versículo 2 y versículo 3 nos muestra que el Señor dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escuche esto. La imaginación del hombre le agregó a ese versículo cielo. La imaginación del hombre le agregó a ese versículo la palabra cielo. Porque cuando ese versículo es citado, ¿qué es lo que se cree? Que el Señor se fue al cielo y que fue a prepararnos lugar, casa. De hecho, hay gente que en la tierra vive como miserables porque está esperando la casa que el Señor le fue a preparar. Búsquelo, yo lo reto a que usted lo busque en los diccionarios. La palabra moradas en el diccionario viene del griego moné. Moné. Y moné no tiene la idea, bajo ninguna circunstancia, no tiene la idea de que en el cielo se está llevando a cabo una edificación, una construcción, y mucho menos que hay compartimientos. La expresión moné habla es de un ámbito espiritual, de una morada espiritual, de una región espiritual, de una ciudad. Se lo voy a decir, de una, porque cuando se refiere en el Edén de que es una región, los diccionarios dicen Edén, la región donde Adán vivió. Cuando hablamos de región, estamos hablando de un estado o de una ciudad. Por lo tanto, moné habla de una región espiritual, de una morada espiritual, de un ámbito espiritual. Por eso él dice: para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué? Porque él lo está diciendo antes de la cruz. Y antes de la cruz nadie estaba en ese Edén. Antes de la cruz nadie estaba en ese ámbito, en esa morada o región espiritual. El único que estaba era él. Por eso dice: a donde yo estoy, no dice donde yo estaré, donde yo estoy, vosotros también estéis. Repito, Moné no tiene la idea de que hay una construcción en el cielo, de que a usted le están haciendo casa en el cielo. No. Moné habla de una región en el espíritu, de una morada en el espíritu, que ese es su lugar de origen. Usted viene de allí y usted salió de allí. Y este año el Señor le va a revelar el camino de vuelta a casa, para que usted sepa de dónde viene. ¿Por qué? Porque el cielo es inferior a la morada espiritual. Por eso usted no va a vivir la eternidad en el cielo, porque el cielo es inferior a la morada espiritual. La morada espiritual, este moné en el espíritu, es eterno. Y al ser eterno es superior a lo que está en el cielo, porque el cielo fue creado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿o no dice? Y cuando dice en el principio creó, ya existía la morada espiritual. Ya la morada espiritual existía. De hecho, el cielo es un reflejo de eso que existía antes de crear el cielo. Viene el postrer Adán, y la idea del postrer Adán es reconciliar al hombre con el Padre,
para que el hombre regrese a lo que Moisés le llamó Edén. Por eso la idea de construir el arca era para que el hombre entrara. Y ahora el postrer Adán dice: yo voy a preparar morada. ¿Y a dónde usted cree que esa morada se terminó de preparar? En su consumación de la muerte. Por eso dice que en ese momento de la cruz el velo se rasgó y quitó la separación que había, quitó lo que dividía al Padre del hombre. Se rasgó en dos. Ya los ángeles que Dios puso en Edén no están allí impidiendo la entrada de los hijos. Exactamente. Por eso dice: entrad confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el pacto antiguo, y ya yo voy para allá, en el pacto antiguo usted no podía entrar confiadamente. Aquí voy, anote. Los sacerdotes del antiguo pacto dentro del tabernáculo. Dentro. Y estoy enfatizando la palabra dentro. La idea era Adán dentro del Edén. La idea de Noé y su familia era dentro del arca. El postrer Adán vino para que entráramos a las moradas. Y la idea del culto arónico, levítico, los sacerdotes tenían que permanecer dentro del tabernáculo ministrando los asuntos del Señor. Pero esta era una tarea exclusiva para los sacerdotes. Este asunto era un privilegio exclusivo solo para Aarón y Leví. O sea, en cierta forma había discriminación. O sea, ustedes pueden entrar, pero ustedes no pueden entrar. Era algo exclusivo de los sacerdotes. Solamente ellos podían entrar al tabernáculo, conocer el tabernáculo, conocer el inmueble que estaba en el tabernáculo, pero los que estaban afuera se quedaban con la curiosidad de saber cómo era el tabernáculo. Voy a repetir eso. Solo los sacerdotes conocían cómo era el tabernáculo dentro, pero los que no eran sacerdotes se quedaban afuera con la curiosidad de saber cómo era el tabernáculo por dentro. Y solamente la familia de Aarón y la familia de Leví. Gracias al... ¿Qué es lo que pasa aquí con este asunto del tabernáculo? Que Dios le permitió a Moisés hacer en la tierra una copia de esa región morada, Edén espiritual. Cuando usted estudia detenidamente el tabernáculo, todo el tabernáculo le habla de una sola persona, le habla de Cristo. Todos los utensilios, el material que se usó, todo le habla. El tabernáculo es tipo de Cristo y Cristo es el antitipo de esa figura. Por eso es que ahora ya no hay levitas. ¿Qué pasen los levitas? No, ya ese tipo cumplió su función. Usted, yo sé que lo entiende, usted lo sabe, pero no está de más repetirlo. No existe tal cosa como que pasen los levitas, que pasen las danzarinas, ¿verdad? Porque el culto hebreo tiene danzas. Gracias a Dios que los que aquí danzan no son bajo el culto hebreo.
¿Me explico? Bajo los principios del culto hebreo. ¿Por qué? Porque ya ese tabernáculo con todo su culto, con todo su rito, cumplió su función. Pero era exclusivo ¿para quién? Para los sacerdotes. Veamos por favor algunos elementos que tenía el tabernáculo. El tabernáculo tenía el altar de bronce. Diga conmigo, altar de bronce. En el altar de bronce se hacía el sacrificio. En el altar de bronce se derramaba la sangre del animal. Pues este sacrificio, ¿a qué sacrificio nos apunta? Al sacrificio del Cordero de Dios. Eso era lo que significaba esta sangre que era derramada. Era la remisión. En aquel culto tapaba por un año los pecados del pueblo. Pero el sacrificio de Jesucristo ya no lo tapa, sino que quita y limpia. Hemos sido redimidos del pecado. Otro inmueble que tenía el tabernáculo era la fuente de bronce. La fuente de bronce Dios la estableció para que todos los sacerdotes se lavaran las manos y los pies para ministrar dentro del tabernáculo. Tenían que estar limpios por higiene. Ahora, ¿qué es lo que significa ese tipo que ya tuvo su antitipo? El altar de bronce es una figura, un tipo, pero Cristo es el cumplimiento, el antitipo de esa figura. ¿Qué es lo que significa entonces para nosotros que seamos lavados? Pues que en Cristo hemos sido limpiados, hemos sido lavados, hemos sido purificados en Cristo. Cristo como agua es esa agua pura que nos limpia. Pero no se confunda, este lavamiento, esta purificación no tiene nada que ver con el bautismo en agua. Hay personas que piensan que porque lo bauticen en agua saldrá purificado, saldrá limpio. No, hermano, el bautismo en agua sigue siendo un tipo. Es lo que hoy no se ha comprendido. El bautismo en agua sigue siendo un tipo, porque si yo digo que porque metan a alguien en un río, en la playa o en la piscina, salió purificado, entonces yo estaría aceptando que todas las religiones que bautizan en agua, ellos salen limpios y purificados. Porque los santeros tienen sus ritos en agua. Y vaya que van a los ríos y van a las playas a lavarse. ¿Y por qué ellos se bauticen en agua? ¿Están limpios? ¿Espiritualmente están purificados? ¿Espiritualmente están puros? Mi hermano, porque si ya el tipo cumplió su función, ¿de qué sirve estarlo practicando? ¿Me explico? ¿Lo está viendo? Ahora caemos en cuenta todos los versículos que leímos de que Cristo es todo. Eso es lo que representa para nosotros hoy. Y mire cómo lo dice Pablo, con una revelación poderosa. Pablo en Efesios 5:26 dice, hablando de la iglesia, Pablo dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Dónde santificó Cristo a la iglesia? En el lavacro. ¿A dónde la santificó? ¿En el Jordán? Algún día les voy a hablar de todos los tipos, se los voy a traer la lista de todos los tipos que la Biblia tiene. Pero ¿sabía usted que el río Jordán es un tipo? Los tipos son personas, lugares o cosas. El río Jordán es un tipo de Cristo. Por eso se le mandaba al que tenía problemas de lepra a que se bañara ¿dónde? En el río Jordán. Y el río, como era el tipo, hacía el milagro. Pero estando ya presente Cristo, ya miren, ni que usted miren, ni que se ahoga en el Jordán. Porque hay gente que piensa
que porque se bautice en el Jordán, hoy sí va a venir más santo, más purificado. No, hermano, métase en el antitipo de ese tipo. Y aquí Pablo, con iluminación, él no dice habiéndola purificado en el lavacro, no dice eso. Allí no dice habiéndola purificado en el Jordán, no dice eso. Dice habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por lo tanto, ¿qué es lo que te limpia? ¿Qué es lo que te lava? ¿Qué es lo que te purifica? La palabra de Dios. No es la palabra del apóstol, no es la palabra del vecino, no es la palabra del político, es la palabra de Dios. Es la que te purifica, la que te limpia, la que te lava. Y escúcheme esto, el término, la expresión purificar, el diccionario secular dice, es darle el tratamiento al agua para sacar lo impuro, para que ésta quede totalmente pura. Eso es purificar, que algo quede puro. Y repito, ¿queda alguien puro porque lo metan en una piscina? Hermano, si la gente quedara pura porque se mete en un río, créame que las congregaciones no tuvieran edificios, abarrotadas estuvieran. ¿O no? ¿Cuánta gente nosotros nos bautizamos en agua? Deberían estar en el Señor. Bueno, le echamos la culpa al río. No, pastor, porque es que el río donde yo me bauticé era cochino. Estaba sucio y revuelto. Por eso salí así medio sorocho, pastor. Sí, porque nosotros le buscamos, siempre buscamos un culpable. ¿O no? Si el hermano no le fue muy bien, ahí medio pachareco, no, porque es que no me bautizaron mal. De hecho, hay gente que ha ido a otras congregaciones, hay gente que se ha bautizado hasta 3 veces. Hermano, el que lo han bautizado 3 veces debería estar más santo. Debería estar más puro, ¿o no? Oye, porque sí, casi canonizado, porque hay iglesias que si usted llega, usted tiene que bautizarse con ellos, porque para ellos usted lo bautizaron mal. O sea, tomando lo que Pablo dice en Efesios, que es el lavamiento del agua por la palabra, yo le pregunto, ¿cuál es el bautismo entonces? El de la palabra. Todos los elementos del tabernáculo. Había entonces también la mesa de los panes de la proposición. Yo creo que este es más sencillo porque este pan, este tipo, ¿quién es el pan de vida para nosotros ahora? Ese es más sencillo, ¿verdad que sí? Bueno, pero usted, mire, en este momento de escasez, usted debió decirlo con ánimo: Cristo es mi pan. En este momento que la harina cuesta 100,000 bolívares, ahí era para que usted hubiese gritado: Cristo es mi pan, y nunca me va a escasear. Hermano, es una buena alegría de que Cristo sea nuestro alimento. Es una buena noticia. Dije buena alegría. Bueno, la alegría es buena, ¿no? Una buena noticia de que Él sea el pan. Bueno, los panes de la proposición significaba eso. El candelero que estaba en el tabernáculo. Ya por allí le estoy dando una pista para cuando vayamos el domingo que viene a hablar de ¿qué? De la luz. Porque repito, ¿qué es lo que Moisés construye? Moisés construye una copia. Lo mismo que Moisés construye es lo mismo que Juan ve en Patmos, solo que aquí Juan lo ve más amplio. ¿Me explico? Moisés puso el lavacro, pero Juan en Patmos ve un río que fluía. ¿Lo está viendo? Moisés pone un candelabro aquí, pero Juan ve una luz superior. Moisés pone aquí los panes de la preposición, pero Juan ve el cordero que los sacerdotes tenían que comerse después del sacrificio. Juan ve el cordero. Lo que pasa es que tengo que ir con calma, pero no me haga que me anime. Tengo que ir con calma.
que hay allí también el altar de oro, que hay allí en el tabernáculo el arca del pacto, que hay allí el propiciatorio, que era una cubierta. Y la cubierta lo que significaba era que el sacrificio cubría el pecado del pueblo. Pero con el nuevo pacto, Cristo no cubre el pecado, Él lo quitó. Entonces Él es nuestra cubierta. O mejor no, mejor que cubierta, porque ya no lo tapa, lo quita. O sea, Él es el Terminator del pecado, pues. Lo extermina. Lo extermina porque no queda nada. Mejor no pudo Ezequiel haber visto la visión. Mira cómo Dios se lo muestra a Ezequiel. Dios le muestra a Ezequiel una casa. A Adán le dio el Edén, a Noé el arca, a los sacerdotes el tabernáculo, pero a Ezequiel le mostró la casa. Y la idea de una casa es para entrar, vivir. En una casa te sientes resguardado, en una casa te sientes protegido, en una casa estás en confianza, dentro de una casa tienes intimidad, en una casa tú llegas sediento de la calle y hay agua, en una casa llegas con hambre y tú sabes que hay comida. Se hizo el mercado, pero usted sabe que hay. Si hay algo que usted no puede hacer, es ir a la casa del vecino. Aquí estoy, vecino, vine a comer. No, esa no es su casa. Usted lo hace en su casa. Mejor figura profética no pudo haber visto Ezequiel. La casa. Hijo de hombre, muéstrale a Israel las configuraciones de esta casa. En una casa hay pan, el pan que estaba en el tabernáculo. En una casa hay luz, la luz que estaba en los candeleros. En una hay agua para bañarse, para purificar. Él ve una casa. Y la idea, nadie construye una casa para vivir afuera y verla desde afuera. ¿Verdad que no? ¿Para qué se hace una casa? Para habitarla. Para cruzar esa puerta principal. Y usted se trancó. Y usted está allí en confianza. Usted está allí a salvo. No hay algo que te haga sentir a ti literalmente violado cuando sabes que un delincuente se metió en tu casa. Cuando un delincuente se mete en tu casa, ya tú no te sientes con la seguridad que antes experimentabas. Sientes que te violentaron. Mejor imagen profética no pudo haber visto Ezequiel. Ezequiel vio la casa. Ahora sí le voy a decir qué es lo que pasa con Juan en Pasmo. ¿Qué es lo que sucede con Juan en Pasmo? Permítame ponerlo en contexto. ¿Quién es este Juan? Este Juan es el que la Biblia dice el apóstol. Por lo tanto, es el mismo Juan que escribe el Evangelio de Juan. Y es el mismo Juan que escribe primera, segunda y tercera carta de Juan. Estamos ante uno de los apóstoles más importantes que la Biblia te pueda mostrar. ¿Por qué? Porque Dios preservó a Juan para que precisamente escribiera todo lo que estaba en Cristo. Mire cómo lo estoy diciendo, en Cristo. Dios preserva. De hecho, el ángel le habla a Juan en Pasmo y le dice: hijo, escribe lo que has visto. Escribe las cosas que son y escribe las cosas que serán después de esta. Por eso Juan escribe el Evangelio, por eso escribe las 3 cartas y por eso escribe la revelación de Jesucristo. Porque Dios le dijo: escribe lo que has visto, escribe las cosas que son y escribe las cosas que han de ser. Y yo no sé en qué momento sienta la libertad del Espíritu para hablar de las dimensiones de Cristo, porque las dimensiones de Cristo están escondidas allí en las cosas que Juan había visto
visto de él, en las cosas que Juan estaba viendo acerca de él y las cosas que Juan estaba viendo que iban a suceder después de él. Pasado, presente y futuro. Por eso Juan en sus cartas, él decía, y estas cosas vimos. ¿Por qué? Porque él estuvo cuando él estuvo en la tierra, cuando el Señor estuvo en la tierra. Y dijo, vimos su gloria. ¿Por qué? Porque él estuvo. Entonces, una forma de ilustrar qué es lo que sucede con Juan en Apocalipsis, permítame ilustrarlo. Y la imagen que voy a usar, por favor, no la limite, no limite al Señor. Es sencillamente una imagen para nosotros entenderlo, para que nuestro cerebro lo entienda. Pero le pongo este ejemplo. No es lo mismo pararse en una avenida y ver un edificio. Ahí está la valla. La valla nos muestra el edificio que se está construyendo. No es lo mismo conocer el edificio del lado de afuera que conocer al edificio entrando a él. Así está el evangelio de muchos. Conocen a Cristo desde el lado de afuera, de lo que han visto, de lo que han escuchado. Yo puedo escuchar que se está construyendo un nuevo centro comercial en la ciudad. Yo puedo ver desde el lado de afuera la valla que muestra cómo va a quedar el centro comercial. Pero no es lo mismo que después que se inaugure, usted pueda entrar al centro comercial. Después que usted entra a ese edificio, usted puede contemplar y detallar. Mira cómo es el diseño, mira las tiendas como son, mira las puertas, mira los cristales. Usted tiene que entrar para conocer en detalle lo que hay puertas adentro. Eso era lo que pasaba con los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos que tenían el privilegio de conocer lo que había puertas adentro del tabernáculo. Solamente Noé y su familia tuvo el privilegio de conocer lo que había puertas adentro del arca. El que estaba en la parte de afuera se quedó con la curiosidad. Nunca pudo conocer, saber, detallar qué era lo que había en la parte de adentro. Lo que pasa con Juan en Patmos es que la palabra y el testimonio llevó a Juan a Patmos para que Juan entrara a Cristo adentro. Si lo va a hacer, hágalo. Cristo adentro. Cristo adentro. Diga conmigo, Cristo adentro. Es lo que sucede. No es lo mismo que usted esté contemplando la casa desde afuera a que usted entre. ¿Será alguien aquí? ¿Habrá algún ejemplo? Alguien que siempre pasó por frente de este local y siempre tuvo la curiosidad, ¿cómo será eso allá adentro? ¿Usted? ¿Por qué pasaba? ¿Tenían algo por aquí? Vivía cerca, mi hermana Eucari. ¿Cómo será eso adentro? Usted vio este poco gente fea, los vio bonitos. No, mentira. Ve, ella dice, la gente sale muy bonita. Sí, tan sonriente, porque salían tan bonitos, hasta que Sora me trajo hasta aquí. Y usted tenía la curiosidad de saber cómo será eso adentro. Claro, porque la gente se veía salir linda de aquí, pero de afuera se veía distinto. Ya cuando entré aquí, cosa maravillosa. ¿A quién le pasó? Salí linda. O sea, es que la hermosura se pega. La hermosura se pega. Usted no ha visto este gordubillo, mírelo. Armando no era así. ¿Quién más le pasó? Usted también, hermano Tobar. Usted pasaba por allí y ni pendiente. ¿Cómo será eso por ahí? Sí, ni pendiente. Pero después cuando entré, sí, verdad que wow, ¿qué es esto? Es distinto. La perspectiva es distinto. Me explico, no es lo mismo pasar por el frente y tener la curiosidad, ¿cómo será eso allá adentro? ¿En qué se sentarán? ¿Se sentarán en bancos, en sillas plásticas? ¿Se sentarán tipo chino así en el piso? Porque aquí habían eran sillas plásticas, bancos de madera, hermano. Mi hermana Gloria se recuerda.
Ella es de Gille para acá. Mire, unos bancos de manera que eso pesaba, hermano. Eso daba flojera pasarle coleto a esto, porque pensar en mover todos esos bancos, pues no es lo mismo usted ver a Cristo desde afuera. Y el Señor hizo los milagros, y el Señor caminaba sobre las aguas, y el Señor multiplicaba la comida, y no es lo mismo que a usted lo inviten. Juan pasa hacia adentro, y Juan había visto, y Juan había escuchado. Juan estuvo con el Señor, pero cuando él escribe, él no dice: esta es la revelación de Jesús de Nazaret. No, él dice: esta es la revelación de Jesucristo. Eso es lo que pasa en Patmos. A Juan lo llevaron Cristo adentro, y nadie puede hablar de Cristo adentro al menos que el Espíritu y el Padre lo lleve. Alguien me escribía ayer: amado pastor, bendiciones. No sé quién es, en Facebook. Pastor, bendiciones. Pastor, un consejo: tenga mucho cuidado, porque la palabra Apocalipsis es revelación, y usted sabe que ese es un libro profético, que esto, que lo otro. O sea, él te estaba asustado porque yo le estoy cambiando el paradigma. Porque si alguien escucha por las redes: el Apocalipsis es Cristo, ¿qué va a pensar la gente? El teólogo tradicional, ¿qué va a pensar? Este tipo se volvió loco. Porque cuando la gente escucha Apocalipsis, ¿qué es lo primero que le viene cuáles son las imágenes que le vienen a la cabeza? El falso profeta, el anticristo, la bestia, los caballos eso es lo que le viene. Lo que le viene es el juicio. Y después que yo le argumenté allí, me dijo: tiene razón, pastor. Mi amado hermano, porque es una locura solo ver una parte de la revelación. Es una locura lógica y una locura teológica solo ver una parte de la revelación. Si aquí se apaga la luz y hay agua derramada y una comida en el piso tirada, si aquí se apaga la luz y usted la enciende, la luz va a revelar lo que hay, ¿sí o no? La luz va a revelar que hay unas muy buenas sillas. La luz va a revelar el techo que esto tiene. La luz va a revelar el aire la luz va a revelar todo. Pero la luz también va a revelar el agua en el piso y la comida en el piso. Es una locura. Si usted va a leer Génesis para solo ver la serpiente de Génesis y no ver el árbol de vida que está en Génesis, es una locura. Solo ver una perspectiva de la luz. Si usted va a leer Génesis para ver cómo Dios ahogó a la humanidad de aquella generación por agua, también es una locura. Es una locura si usted no ve que allí había un arca que salvaba. O sea, si usted va a entrar a Apocalipsis para solo ver a los caballos, porque ¿qué es lo que significa eso? Babilonia, los caballos. Eso significa que cuando usted entra a Cristo adentro, cuando usted lo introduce en Cristo adentro, usted en Cristo adentro va a conseguir justicia. La justicia que no hay Cristo afuera, la va a ver Cristo adentro. ¿Lo está viendo? Entonces Juan, Cristo adentro, ¿qué ve Juan? ¿Qué ve Juan? Ya tengo que terminar. Juan, Cristo adentro, él ve que adentro de Cristo las iglesias siempre tendrán palabra profética. Cristo adentro, las iglesias tienen palabra profética. Dile a la iglesia de Éfeso, dile a la iglesia de Macedonia, dile a la iglesia la Odisea, dile a la iglesia Cristo adentro, las iglesias siempre tendrán palabra profética. Yo no sé Cristo afuera,
Cristo afuera, escúcheme esto, donde no hay revelación, hay imaginación. Cuando la gente carece de revelación, la gente produce imaginación. Yo imagino que esto dice, yo imagino que así es. No. Cristo adentro usted no tiene que estar imaginando. Cristo adentro el Padre le enciende la luz para que vea. Cristo afuera, no habrá dirección profética. La dirección profética es Cristo adentro. Dile a las iglesias. Y le comienza a hablar a 7 iglesias. Cristo adentro, ¿qué consigue Juan Cristo adentro? Él encontró principio y fin. ¿Qué significa? Principio, fin, de aquí a allá. Él consigue que adentro de Cristo Él es todo. Él es todo. Él es todo porque es el primero, es el principio. Él es todo porque Él es el fin. No hay nada fuera de Él, Él es todo. ¿Qué consigue Juan Cristo adentro? Juan Cristo adentro consigue la verdadera adoración espiritual. No se puede adorar, no se puede cantar, no se puede componer Cristo afuera. Cristo afuera, su adoración no es verdadera. La adoración tiene que comenzar porque Cristo se ha revelado. Pero si yo estoy dando una palabra aquí y usted está hablando con el que está a su lado, usted no se le va a revelar nada. Y sí, esa la dije por alguien que está hablando mientras yo predico. No lo iba a decir, pero se me salió. Cristo adentro está la verdadera adoración. Allí estaba santo, 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 dándole gloria a ese majestuoso, al Rey eterno, dándole gloria, dándole honra. ¿Qué es lo que Juan consigue Cristo adentro? Juan, Cristo adentro ve un libro. Hay un libro. Ese libro no es cualquier libro. Ese libro es el libro de la vida. El libro de la vida tiene el registro de todos aquellos que fueron predestinados antes de la fundación del mundo para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. En el libro de la vida, escúcheme, se lo traduzco. El libro de la vida es el registro. En el registro es donde se registra a los que nacen. Cristo adentro vio Juan que estaba el libro con la partida de nacimiento espiritual de todos sus hijos. Usted necesita la partida de nacimiento espiritual, pues entre. Yo le decía que a usted lo van a regresar de vuelta a casa. De vuelta a casa. De vuelta al origen. Hoy 2018 lo entiendo. Lo que el Señor nos estaba mostrando en el año 2012 era caminar Cristo adentro. Bienvenido sea 2018. Bienvenido sea. Porque si ha sido glorioso, yo no sé para usted, pero para mí lo ha sido, si ha sido glorioso desde el 2012 hasta la fecha. No me quiero imaginar lo que viene a futuro. Lo que yo sí sé es que estoy dentro y esta casa ha sido introducida. Cristo adentro. ¿Qué ve Juan Cristo adentro? Justicia. Cae Babilonia. Caen los malvados, porque adentro es que hay justicia. ¿Qué ve Juan Cristo adentro? Él ve de todas las nacionalidades siendo hijos del Padre. Él, Cristo adentro, no solo ve judíos. Y yo vi una multitud de rabinos con la turba en la cabeza, no, de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación.
con la mitra, con el pañuelo, con el velo. Allí estaban. ¿Qué ve Juan Cristo adentro? Él vio un río que recorría la ciudad. Esa es otra cosa hermosa, que Juan ve el árbol. Adentro estaba el árbol. Y en este año vamos a hablar del árbol. Vamos a disfrutar de ese árbol. Porque en Génesis se plantó 2 árboles, ¿cierto? El de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. Uno de ellos es el árbol de la divinidad, pero el otro es el árbol de la humanidad. Y cuando Adán fue echado del huerto, solo quedó un árbol porque el otro fue cortado. ¿Qué ve Juan Cristo adentro? Él ve riquezas. Juan no vio a nadie pobre Cristo adentro. Esto es impresionante. Y dice Juan, y yo estaba en la isla de Patmos por la palabra y el testimonio de Jesucristo. Por favor, yo sé que ya ustedes están cansados de verme. Y yo sé que ustedes saben, ay, ese es Uziel. Pero ese es el peligro que debemos cuidarnos. Porque aunque yo conozca a Armando, yo sé dónde vive, yo sé lo que le gusta comer, yo debo tener mis sentidos espirituales atentos. Porque una palabra, una acción de ese Cristo impartido me puede edificar, me puede transformar. Recibe esto en tu espíritu. Juan no estaba en la isla de Patmos. Él no dice, aquí estoy porque me calumniaron. Entienda esto, mire. Juan en Cristo adentro, Juan ve una ciudad. ¿Y sabes por qué Juan estaba en esa isla? Él estaba en esa isla porque lo habían expatriado, lo habían exiliado. En la tierra estaba exiliado, pero en el espíritu estaba en su patria. Por lo tanto dice, yo estaba en la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mi amada ciudad de Dios, si usted se va a mover a un lugar, que sea porque la palabra lo lleva. Si usted va a estar en un lugar, que sea porque la palabra y el testimonio de Cristo lo lleva. Si usted está en Valencia, usted tiene que aprender a vivir en las 2 dimensiones. Juan estaba en Patmos, pero estaba en su patria. Usted y yo estamos en Venezuela, sí, pero también estamos en nuestra patria celestial. Ponte de pie.